Saludos colegas, bienvenidos a NLE. En esta ocasión veremos unos de esos temas inquietantes, que sobrepasan nuestra imaginación, aquellos hechos que son desgracias para la humanidad, que se mantiene y se mantendrá en la memoria del hombre. Y que fue representada en una exitosa película hollywoodense en los años 90. Y me refiero al accidente e hundimiento del Titanic. Ya más de un siglo de aquel nefasto incidente, podemos analizarlo e intentar encontrar una respuesta del acontecimiento. Pero, ¿fue en realidad un popular accidente marítimo? ¿Acaso se trata de un show premeditado? ¿O tal vez, el hundimiento fue planeado? Entre los datos y hechos con mayor relevancia de aquella fría noche, del día 14 de abril de 1912, un transatlántico que viajaba de Inglaterra a Estados Unidos, fue recibido por un impacto de un iceberg a las 11:40 p.m. Según la fuente oficial, a pesar de las advertencias de estos gigantes bloques de hielo, dice que fue a raíz de alta velocidad del navío, y a causa de la mala visión nocturna, contando la ineficacia de la tecnología de aquella época, se suscitó el incidente. A las 12:05, 25 minutos después del colapso, el capitán Smith hizo reunir a su tripulación, y ordenó quitar las lonas de los botes salvavidas. 12:10 p.m. Se empezaron a mandar señales de auxilio por medio del telégrafo y por radio. 15 minutos después se ordenó embarcar a mujeres y niños en los botes, que al principio y en su mayoría fueron privilegiados los de la primera clase. Los oficiales encargados para dicha preparación se vieron forzados a gritar y comunicarse por medio de señas. Al mismo tiempo, la orquesta comenzó a tocar aparentemente en la parte delantera de la cubierta de botes, a las órdenes del capitán Smith, quien quería así evitar el pánico. Una hora después del impacto, a las 12:40, el bote número 7, fue el primer bote en bajar con 28 personas, que por capacidad probada, podía permitir a 65. El segundo bote en caer al mar, registró 35 personas, y el siguiente con 32. A las 12:45, se lanzó la primera bengala en señal de auxilio. A partir de la hora 1:15, el agua comenzó a invadir la proa, la parte delantera del transatlántico. Y los pasajeros de tercera clase comenzaron a llegar en gran número a la cubierta de botes. 1:30, el quinto oficial Harold Lowe, disparó 3 tiros al aire, para disuadir a los pasajeros que en pánico estaban tratando de subir a bordo por la fuerza. En estribor los 4 botes siguientes fueron arriados entre la 1:30 y la 1:40. El bote 4 había empezado a cargarse, esta embarcación se dirigió hacia la parte trasera del buque, y sus ocupantes liberaron a 6 tripulantes varones del agua. A las 2 a.m., el bote plegable C, fue el último correctamente descendido al mar en el lado de estribor, con 40 personas a bordo de 47 posibles. El presidente de la White Star Line, y propietario del Titanic Bruce Ismay, tomó plaza a bordo de dicho bote justo antes de su bajada al mar. A las 2:10, el capitán Smith relevó de su función a los operadores de radio, y 5 minutos después volvió al puente de mando. A las 2:17, hay constancia de que Thomas Andrews, ingeniero encargado de la construcción del navío, se encontraba solo en la sala de fumadores de primera clase. A esa misma hora los músicos de la orquesta dejaron de tocar justo antes de que se cayera la chimenea que tenían delante de ellos. A las 2:18, las luces del Titanic parpadearon por última vez y después se apagaron. Cuando su popa sin apoyo se levantó del agua, dejando al descubierto las hélices, el barco se partió en dos, debido a las inmensas fuerzas sobre la quilla. 2 minutos después, con la proa bajo el agua, y el aire atrapado en la popa, esta última permaneció a flote durante unos minutos más, elevándose en un ángulo casi vertical, con cientos de personas aún aferradas a ella, hundiéndose así en el océano Atlántico. Los gritos de agonía lanzados por los náufragos podían ser escuchados por los 20 botes situados en las inmediaciones, y en algunas de las embarcaciones se establecieron debates sobre la necesidad de regresar al lugar del hundimiento. El quinto oficial Harold Lowe, responsable del bote número 14, reunió alrededor de él a otros 4 botes y distribuyó los pasajeros para vaciar el suyo. A las 3, llegaron con el bote 14 al lugar, 40 minutos después del final del hundimiento. El bote recogió del agua a 4 hombres, uno de los cuales murió a bordo. Más tarde, a las 3:30 los supervivientes de los botes salvavidas vieron las luces del RMS Carpathia.
Unos 40 minutos más tarde, el bote, el número 2, fue rescatado por el buque de asistencia. A las 05:30, el SS Californian llegó al lugar del desastre. El bote número 12, sobrecargado, fue el último rescatado a las 8:30. El segundo oficial, Charles Littler, fue la última persona en subir a bordo del Carpathia. A continuación, el buque puso rumbo a Nueva York a las 8:50. Bruce Ismay telegrafió la noticia del naufragio del Titanic a las oficinas de la White Star. 2.201 personas viajaron en el Titanic, falleciendo 1.500. Por la capacidad de los 20 botes salvavidas, podrían haberse salvado 1.178, y que al final fueron salvadas 712 personas. Pero ahora, ¿qué fue lo que en realidad hundió el Titanic? En el contexto de la época, daba comienzo a un nuevo siglo, que desgraciadamente se recordará por las dos guerras mundiales, dentro de la primera, que tan solo estallaría en 2 años después del hundimiento del Titanic. Inglaterra dejaría de ser ese poderoso imperio. En el Imperio Británico, cada vez con mayores problemas en sus colonias, comenzaron a aplicar políticas propias en sus territorios, como Terranova, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en Sudáfrica. Más tarde la declaración de la Primera Guerra Mundial afectó todas estas políticas. En contraposición con Estados Unidos, su colonialismo como en Hawái, Cuba y el Caribe, las Filipinas, Alaska y recientemente intereses en la Revolución Mexicana. Es un ejemplo de estas dos naciones que formaban parte de un combate global por tierras e intereses, que también se unían en la competición, Alemania, Francia, Austria-Hungría, Japón, Rusia entre otras. ¿Pero qué es lo que determina con éxito el control y comercio de una colonia? En mayor medida, la moneda. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido tenía una de las economías más fuertes del mundo, reteniendo el 40% de las inversiones de ultramar en el mundo. Sin embargo, al final de la Primera Guerra Mundial, el país debía 850 millones de libras, la mayor parte a los Estados Unidos. Todas estas geopolíticas, tratados exteriores, lucha de auges de naciones, movimientos sociales de la época, aumento de ateos, revoluciones, decadencia de los imperios, apostar por un mundo industrial, avances científicos, filosóficos y artísticos, todo aquello se respiraba en el Titanic. Sobre las teorías más comentadas y aceptadas del hundimiento es que el navío no vivió un accidente, sino un incidente preparado. Un norteamericano llamado J.P. Morgan se le conocía como el Napoleón de Wall Street. Era un empresario y banquero millonario que dominó las finanzas corporativas y la consolidación industrial de su época, que daría nombre al banco que conocemos hoy día por la misma nomenclatura. Y también era el propietario del Titanic y otros transatlánticos. Entre otros tripulantes había 3 hombres importantes que iban a luchar contra la creación de la Reserva del Banco Federal de Estados Unidos, un organismo en el que Morgan tenía puestos muchos intereses. Entre algunos de los hechos de este personaje, uno determinante fue en 1895, en el momento económico más bajo, tras la depresión económica de 1893, el Tesoro Federal estaba casi sin oro en sus reservas. El presidente Grover Cleveland llegó a un acuerdo con Morgan para crear un sindicato privado en Wall Street para proveer al Tesoro de los Estados Unidos con 65 millones de dólares en oro, la mitad procedente de Europa, para emitir deuda del Tesoro que permitiese recuperar las arcas del Tesoro hasta un superávit de 100 millones. El episodio salvó al Tesoro, pero dañó políticamente a Cleveland, a través del ala agraria de su partido, el Partido Demócrata, y se convirtió en un tema clave de las elecciones de 1896, cuando los bancos se convirtieron en el objeto de los ataques de William Jennings Bryan. Morgan y el resto de banqueros de Wall Street hicieron fuertes donaciones al candidato republicano, William McKinley, que resultó elegido en 1896 y reelegido en 1900. En cualquier caso, los enemigos de la banca atacaron a Morgan por los términos de su préstamo de oro al gobierno federal, incluyendo entre sus ataques el haber provocado la crisis financiera de Nueva York. Otro caso del año 1900, financia con $150.000, y le cede un predio, al mismísimo Nikola Tesla, para hacer la Torre Vanderglyfe, lo que prometía ser un transmisor de radio de alta potencia, para comunicaciones transatlánticas. En 1903, según Tesla había gastado toda la inversión inicial sin completar el proyecto. Además Marconi había realizado una transmisión transatlántica con un equipo mucho más barato aunque usando patentes de Tesla. Entonces Morgan declinó refinanciar más este proyecto.
Tesla intentó generar mayor interés en la torre Vandercliff, revelando la capacidad de transmitir electricidad de forma inalámbrica, pero con la pérdida de los fondos de Morgan, y la situación de Wall Street en 1903, su proyecto nunca fue completado. Ahora, en esta época Estados Unidos no tenía el impacto que tenían los imperios europeos en el ámbito internacional, que lo llegaron a lograr con el término de ambas guerras mundiales. Viendo las políticas norteamericanas de su historia, con representantes en este caso de negocios como Morgan, con los intereses de carácter nacional en su nuevo Banco Federal que fue abierto en diciembre de 1913, podría haber sido el móvil del hundimiento premeditado del barco. Como sabríamos por la prensa de la época a los días del accidente, Morgan había declarado que viajaría en el Titanic en su fatídico viaje, pero el día antes de zarpar alegó estar enfermo y no poder abordar en el barco. Sea cual fuere su enfermedad, a los 3 días de la partida del Titanic, cuando llegaron las noticias del hundimiento, se le encontró en un resort francés junto a su esposa. Varios de los aristócratas del entorno de Morgan que tenían pasajes gratuitos para viajar en el Titanic cancelaron su viaje pocos días antes de que zarpase el navío. De hecho, entre los pasajeros de primera clase se vieron muchísimas anulaciones de último minuto. Si Morgan hubiese planeado reunir a esos 3 opositores y otros empresarios del proyecto gubernamental en el barco para luego quitarlos del redil, provocaría un accidente que acabó con la vida de más de 1.500 personas. De las personas que viajaron en aquel desastre marítimo, con mayor riqueza, poder y fama que fallecieron, se encontraban entre ellos, John J. Astor, coronel del ejército estadounidense y rico empresario. John Borland Thayer II, fue un empresario estadounidense con una carrera de 30 años como ejecutivo en la compañía de ferrocarriles Pennsylvania Railroad Company. George Dunton Widener, fue un estadounidense empresario, banquero y miembro de una de las familias más ricas e influyentes de Filadelfia. Harry Markland Molson, fue un banquero y empresario canadiense. William Steve Thomas, fue un destacado periodista, editor y espiritista británico. Benjamin Guggenheim, fue un empresario estadounidense, el quinto de los 7 hijos del magnate dedicado a la minería y la metalurgia Meyer Guggenheim. George Tennewick, fue un industrial estadounidense, uno de los fabricantes de acero más grandes del mundo en ese momento. John Hugo Ross, fue un empresario y heredero canadiense. George Henry Wright, fue un prominente empresario y filántropo en Halifax, Nueva Escocia. Frank Manley Warren, fue un prominente hombre de negocios estadounidense de Oregón que hizo su fortuna en la industria del enlatado de salmón. Recordando Thomas Andrews, fue un empresario e ingeniero naval británico. La lista sigue, junto con destacadas mujeres escritoras o que hacían eco social, deportistas, artistas, actores, periodistas, abogados, profesores, estudiantes, y sobre todo la tripulación, y las personas de segunda y tercera clase. De los que lograron sobrevivir, entre ellos estaba el coronel Archibald Weiss IV, escritor, historiador aficionado e inversor de bienes raíces estadounidense. El teniente coronel Arthur Godfrey Feuchen, fue un empresario y militar canadiense, superviviente del hundimiento. Sin olvidar al del prominente bigote, Joseph Bruce Ismay, director general de la White Star Line. ¿Qué otras teorías se han revelado hasta la actualidad? Cabe señalar que el rumor de algunos sobrevivientes dijeron haber escuchado una detonación a la hora del choque, el rumor llegó a tal grado de señalar al responsable, siendo un submarino alemán entre comillas. Esperándolos en lugar determinado o hasta siendo perseguidos sea el caso. Como dato curioso siguiendo esta línea, uno de los barcos que llegó a la zona de rescate por la mañana fuera uno con el nombre de SS Californian. Quien las SS, fue un término adaptado a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Que desde Wall Street financiaron a ambos bandos en aquella guerra del 39, y que recordando, Morgan formó parte de todo aquello 30 años antes. Complementando otra investigación, que al momento de su construcción, existían anomalías, como un casco frágil y sin refuerzos. Por otro lado que al momento del incidente, porque no cerraron en su totalidad el sistema de compuertas, que podía haber retrasado el hundimiento. Otras versiones dicen de tratarse de un atentado con bomba, o de un incendio posiblemente accidental o hasta provocado, tomando las más radicales, que mencionan que el Titanic desapareció y montaron todo aquello, como si se tratara de una mala obra de teatro. Estamos abiertos a cualquier posibilidad, siendo el punto crucial e importante, que junto con las dedicaciones de las personas que estaban a bordo, apuntaría a que fue un atentado, sea como fuere para ciertos intereses.
siendo por casualidad un accidente que beneficia a algún bando. Dentro de la información antes expuesta, no queremos imponer nada a nadie, solo acercarnos a la verdad, como fuere una desgracia que no se desea a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos. Dime qué opinas al respecto, ¿crees que fue un accidente o que si se sospechan de los datos? Si has escuchado una teoría diferente no mencionada, compártenosla para complementar la información entre todos. ¿Y qué otro caso te gustaría que se charlara en la pantalla? Espero haya sido de tu agrado, agradeciéndote me despido, hasta la próxima colega escéptico.